Hola, buenos días después de la pausa café. Pues como coordinadora de esta plataforma tengo al compañero David Virgili, que está en la Escuela San Gregori de Barcelona. Además también está estudiando el doctorado en Historia de la Matemática, que es un tema pues, que me ocupa y me preocupa, y que un poco pues, han escogido esta sesión pues, para presentarnos. Os dejo ya con David. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias. Como has dicho, estoy trabajando como profesor en una escuela de Barcelona, la Escuela San Gregori. He empezado a estudiar este año un doctorado en Historia de las Matemáticas sobre el proceso de automatización en la España del siglo XVI. Por si hablamos después un poco, me interesa mucho. Bueno, lo que voy a presentar, este es el final de la sesión del año pasado, que la tuvimos que hacer con mascarillas. Es una sesión que preparamos Guillem Punel y yo, y esto es el final de la sesión, que salimos bastante contentos y pensamos pues, que lo íbamos a explicar un poco. Para centrarnos, en Cataluña tenemos como el plan de estudios, por decirlo así, como centrado, entonces hay sesiones diferentes. Esta es la sesión que había de sistemas de numeración, pero estamos hablando de 3 horas para estar MAT 1, que hay alumnos pues, de sexto de primaria, primero de eso. Es decir, yo he puesto historia de los sistemas de numeración, pero teníamos que tener muy claro que solo teníamos 3 horas para hablar un poco de sistemas. Entonces, la sesión que había, porque hay materiales, no nos convencía mucho, porque era como muy expositiva, muy de trabajo con bases y esto, pero no se decía de sistemas de numeración y no hablábamos de sistemas de numeración históricos. Por eso en el título he puesto, ya de entrada, para saber de qué hablábamos, que queríamos meter un poco de historia aquí, porque creíamos que era imprescindible a la hora de hablar de sistemas de numeración. Entonces la revisión vino sobre todo de estas 2 fuentes. El libro de Arithmetic de Paul Lockhart, no sé si lo conocéis, pero es bastante interesante. Tiene uno que es más conocido, que es el de medida, measurement. No sé si hay traducción al castellano, creo que no, pero está bastante bien y entonces plantea la aritmética desde un punto de vista un poco diferente. Y después el otro, que supongo que es más conocido, hay un blog de Joan Jareño, que es un matemático en Cataluña, que tiene muchos recursos históricos, ha trabajado mucho la historia de la matemática, y entonces hay muchísimos ejemplos. Vale, empezamos así. Queríamos pensar un poco cómo introducíamos historia, pero sin empezar a decir el imperio seleucida se formó en el 4000. Vale, pues no. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar la historia de las matemáticas para trabajar matemáticas? Teniendo en cuenta que mi target son niños de primero de ESO. Entonces empezamos así. Aquí hay 4 números. Uno es el 1267, 1250, 1142. ¿Cuál es el otro? Vale, este es más o menos fácil, ¿no? No preguntarle al público. Lo sabemos, ¿no? Vale, este no hay ningún problema. Pero ya hemos introducido, ¿no? Que hay un tipo de numeración diferente del que nosotros estamos habituados. Entonces ya ponemos que este ya no lo conocen, porque de los romanos no lo podemos tocar, pero de los jeroglíficos egipcios no hablamos en clase normalmente. Entonces aquí decimos en 1261, 1244, 1136... Bueno, va, ahora sí, a ver, que alguien me diga, ¿no? ¿El cuarto cuál será? ¿Qué creéis? 1104. Claro, aquí ven muy rápidamente, ¿no? Sin decir yo nada, porque también el objetivo era que no estuviera yo o Guillem todo el rato hablando y introduciendo teoría, sino que ellos vieran las conexiones que hay matemáticas y después, si acaso, pues generalizábamos y explicamos un poco qué habíamos observado. Entonces aquí ellos ven que hay una cosa aditiva, ¿no? O sea, yo pongo un símbolo unas cuantas veces y entonces se va repitiendo. Entonces, 1261, pues eso debe ser 1000, 100 y 100, 60 y 1. También es curioso, después comentaremos, que hay agrupaciones. O sea, no ponen 6 así desperdigados, sino que lo ponen ordenado. Hay aquí un poco de trampa, porque nosotros lo hemos puesto de izquierda a derecha, pero muchas veces, esto sabemos que los egipcios escribían de derecha a izquierda, por tanto este número lo habrían escrito al revés. También se han visto en algunos sitios que se pone de un modo o de otro, pero ya lo hemos puesto así para que fuera más fácil de leer para ellos. Vale, hasta ahora era un poco fácil, ahora ya se complica, ¿no?
Introducimos ahora, bueno, seguimos, ¿no? Numeración griega ática. Y aquí ya hablo del 1266, 1249. Entonces ahora tienen que empezar a buscar un poco de pistas porque hay algún símbolo un poco extraño. Es decir, si yo pienso aquí en el 1249, estoy viendo que ya pasan cosas distintas, ¿no? Aquí hay 1000, 100 y 100, 40, y esto tiene que ser 9. Bueno, este razonamiento me lo hacen ellos, ¿eh? Por lo que esto debería ser 5, ¿no? 5 y 4, 9. Pero claro, si esto es 5, aquí tengo un 5 con un triángulo. Bueno, entonces empiezo a pensar, bueno, pues si esto tiene que ser en 1266, pues 1200, 10, 5, 6, 50, ¿no? Por tanto es 5 y 10, 5 veces 10. Por tanto tienen aquí un símbolo, son como más sistemáticos en utilizo la base 10, pero también hay una base auxiliar que es la 5. Esto lo deducen ellos sin que yo diga nada, que creo que es la gracia, ¿eh? Y aquí cambiamos un poco de contexto, estoy mezclando diversas épocas y todo. Una numeración diferente, ¿no? China. 1254. Esta es muy fácil de entender, ¿no? Pero también hay una cosa de legibilidad del número que es muy interesante. O sea, si yo hubiera puesto 1200 horizontal, 50 horizontal y 4 horizontal, es muy fácil equivocarse. Entonces voy cambiando y voy poniendo 1000, 1, 2, 5, 4. Vale, bueno, muy hábil. Y bueno, no estamos diciendo cuál sería el último, pero este, ¿cuál sería? Sería 1000. ¿Qué más? ¿Qué debe ser esto? 90, muy bien. Y 7. Es decir, también hay aquí como una base auxiliar que es la base 5. Y entonces tenemos, cuando pongo la raya que no va en el sentido de todas las otras, entonces es 5 más 2 o 5 más 4. Vale, acabo aquí una pausa, un momento en esta actividad, porque hay he puesto el sistema chino de varillas porque hay otro tipo de sistema numérico chino muy famoso, que es el sistema numérico multiplicativo, no aditivo, que es el siguiente. Pero no lo hemos puesto porque tienes que introducir todo esto, pero tal vez lo introduciremos en este año. Si yo sé todos estos ideogramas chinos, vale, me los dicen, yo no soy chino, lo siento, pero bueno, esto lo puedo entender. Entonces, ¿cómo se escribiría un número en sistema multiplicativo? Así. Entonces tengo que empezar a descifrar, ¿no? Aquí tengo este, 1, este, aquí no está allí, ¿no? Tengo 1, 10.000, este está aquí, 9, 1000 ya, tengo 6, 100. ¿Cómo debe funcionar esto? Claro, esto va genial para trabajar notación científica. Yo os animo, ya no en estar mal, sino incluso en clase de matemáticas, porque estás haciendo una vez 10.000 más 9 veces 1000 más 6 veces 100. Es decir, estás descomponiendo el número directamente con las potencias de 10. Esto está bastante bien. Y después el otro, he parado un momento, porque la otra cosa a comentar es que este es el ábaco, pero no el ábaco tradicional de Europa, sino que es el ábaco japonés, Soroban, no sé si lo habíais oído. Es un ábaco que, a diferencia de tener 10 perlitas en cada columna, lo que tiene son solo 5. Pero si os fijáis, tiene una que puede subir y bajar y después otras 4. Entonces, para mostrar cómo son los números, bueno, pues yo cómo lo haría. 1, 2, 3, 4. Y cuando llego a 5, giro esta. 5. Y ahora, 5 más 1, 6, 7, 8, 9. Y cuando llego al 10, pues una rayita de estas. ¿Sí? Vale. Bueno, hecha esta pausa. Hasta aquí, más o menos, los niños se desenvuelven bien. Pero seguimos. Y aquí ya se complica un poco la cosa. Porque esta es aparentemente muy sencilla, pero empiezan a no cuadrar las cosas.
Entonces, si yo les digo, como antes, ya han entrado en el juego y, bueno, ahora no pueden no responder, ¿sí? 1394 tiene que ser la primera. Tiene que ser esto. Pero ¿cómo esto suma 1394? Se empieza a pensar, yo veo que aquí 3, ¿no? 4 y un palito que no sé qué debe ser, 4 y 2 palitos. ¿Qué creéis? Va, que me lo diga alguien. Base 20. Base 20. ¿Vale? Pero base 20 y, vale, y la más grande debe ser esta, ¿no? Entonces sería 3 por 400, ¿no? 20 por 20, más 14 por 20, de pasado, ¿no? 3 por 400, esto es 1200, más 14 por 20, esto ya es más, ¿sí? Por lo que hay algo que aún no he resuelto. Es un 5. La rayita no es 10, sino que es 5, que no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, aquí, bueno, empiezan a probar cosas que al final descubren que sí, es base 20, esto ya les descartó tampoco, pero es 3 por 20 por 20, 3 grupos de 20 de 20, más 4 más 5, 9 grupos de 20. Entonces, 3 por 400 más 9 por 20 más 14, sí que da 1394. Entonces, a partir de aquí, pueden deducir el siguiente, ¿no? Que sería 3 por 400 más 1 por 20 más 17. El resultado de hacer esto. Siguiente. Vale. Aquí veo solo... No, aparentemente hay muchas cosas, pero solo hay 2 símbolos. Si nos fijamos, hay la flechita y el palo. ¿No? Esto es por cómo lo hacían. Bueno, si les interesa, les explicamos, ¿eh? Pero si se hace con un palo, puedes poner el palo vertical, haces la flechita, o lo puedes poner horizontal, entonces haces el triángulo. Vale, si yo sé que esto es 1272, yo aquí veo flecha, flecha, 1, y separado, flecha, 1, 1. Flecha 1, 1, acabo un rato, piensa, flecha 1, 1 tal vez es 12, ¿no? 10 y 2. Pero si esto es 12, esto tendría que ser 21. 21, 12, ¿cómo puedo llegar con 21, 12 a 1262? ¿Cómo? 60. Base 60, claro. Si tengo 21 veces 60 más 12, más 100 más 12, lo resto aquí, me dará 1260. Por lo tanto, 21 veces 12 son 1200 más... Sí, ¿no? Da, funciona. Entonces acabamos descubriendo, ¿no? Que esto sería 10 más... O sea, 18 veces 60 más 35, lo que dé. No sé, no tengo calculadora. No es necesario. Y esta última la ponemos más que nada para hacer como un, no sé si homenaje o mención histórica, ¿no? Al origen de los números. Esto es la primera representación de números que había, que eran realmente figuras hechas con barro. ¿Sí? Y entonces tenemos aquí el 1246, 1229. Alguien que se anime a decirme un poco cómo se puede llegar aquí. Mirémonos solo al primero, pero 1246, ¿qué creéis? ¿Qué puede ser? Vuelve a ser base 60. Bueno, a ver. Tenemos, aquí hay como 6 conos, ¿no? Y 4 circulitos. Puedo pensar que esto es 46. Vale, pero si esto es 46, aquí tengo 1200. Por lo tanto, cada cono con el circulito tiene que ser 600. Vale, pero aún hay cosas que no he resuelto, porque aquí me salen conos sin el circulito. Entonces, tal vez a partir de esta, puedo deducir que debe ser el cono. A ver, esto me dice que es el 1121. Si yo ya he deducido que esto es 641, si lo resto,
da, a ver, 641, no sé, ¿lo hacemos? 1121 menos 600, 1200 menos 600, 600. A ver, ¿cuántos hay aquí? 8 conos. Y entonces haciendo la diferencia, 8 por 60, ¿sí? 480, que es lo que me falta para llegar a 1121. Vale, fantástico. Es decir, ya sé qué es cada una de las cosas. Hay aquí como una mezcla de bases. Hay como, bueno, es base 60, pero yo utilizo también unas figuras que representan múltiplos. O sea, hay 60, 600 y además tengo estos grupos que representan 10. Entonces hay aquí un poco de mezcla. Vale, acabamos este problema. Entonces sí que hacemos un poco de reflexión de qué ha pasado. Esto es sobre todo lo que queríamos intentar al ver que teníamos poco tiempo y que queríamos hablar un poco de historia. Lo que queríamos priorizar es la idea de por qué contamos o por cómo escribimos para entender lo que escribimos. Y entonces el tema es, cuando yo tengo un grupo de cosas, no puedo ver, soy muy malo viendo. O sea, los seres humanos podemos captar, ¿no? Se dice subitar, 4 o 5 objetos. O sea, si yo veo 4 objetos, los puedo ver que son 4. Si veo 5, vale. Si son 6, ya tengo problemas. A no ser que estén dispuestos de una forma ordenada, como en el dado que estamos acostumbrados, yo ya no distingo bien si hay 5 o hay 6. Entonces, cuando yo tengo este problema, lo primero que me surge es, pues voy poniendo una rayita por cada símbolo. Pero tengo el problema de que tengo el mismo problema que antes. Pero esto ya me explica el primer sistema que yo veía, que voy repitiendo un símbolo. Por ejemplo, en el babilonio, yo tenía las rayitas y iba haciendo unas cuantas rayitas, en los jeroglíficos también. O sea, esta idea de repetir para decir que estoy sumando es como muy natural. Pero entonces, a partir de aquí, ¿qué puedo hacer para verlo más fácilmente? Agruparlo, ¿no? O sea, si yo tengo, casualmente hay policubos aquí, si yo tengo estos policubos, yo puedo tener la idea de si yo los veo fácilmente en grupos de 5, pues me puede ser más fácil contarlos agrupándolos de 5 en 5. Entonces ahora veo muy fácilmente que aquí hay 2 grupos de 5 más 3. Por lo tanto, a ver, yo puedo escribir este número que había antes como 2 grupos de 5 más 3. Es decir, 2, 3, que nosotros después decimos, esto lo escribimos como 2, 3 en base 5. Pero también podría agruparlo en grupos de 10. Y entonces la única diferencia es que estos tendré un grupo de 10 más 3, es decir, 13. El que estamos acostumbrados nosotros a escribir 13. Pero es totalmente arbitrario, o no, ahora lo discutiremos. Pero yo también podría agruparlo en grupos de 6. Entonces, si hay 13 elementos, también lo puedo decir como 2 grupos de 6 más 1. Es decir, lo escribiría como 2, 1 en base 6. Y entonces lo que queremos que vean es que nosotros estamos priorizando, parece, la base 10, pero simplemente por el hecho de que tenemos 10 dedos. Pero si nosotros hubiéramos nacido con 8 dedos, probablemente habríamos estado trabajando con base 8. ¿No? Esto creo que es una idea como fundamental de que es arbitrario la base que escogemos, pero tiene que ver con nosotros. Vale, entonces, les decimos esto de que es importante pensar que como empezamos a contar es con los dedos, y es por ello que la matemática que creamos es a partir de aquí. Entonces les ponemos algunos ejemplos, ¿no? En base 10, bueno, en catalán 35, ¿no? Que en castellano es igual 35, quiere decir 3 veces 10 más 5, es decir, este 30 hace referencia a 3 decenas. 62, 6 decenas más 2. Pero, ¿por qué base 10? Es decir, aunque contemos con los dedos, también puede ser que contemos en base 20. Y de hecho, en muchas culturas, aquí tenemos en francés y en vasco, 4 pam 19,
sería 4 veces 20 más 19, es 10 más 9. O en vasco, hogeita jamajiru, sería 20 más 10 más 3. Hacen múltiplos de 20 y después dicen lo que queda para sumar. ¿Y por qué base 20? Bueno, muchas veces se oye que porque tenemos 20 dedos, ¿no? Yo dudo un poco de esta teoría. Yo creo más bien, pues, si tienes 5 y puedes contar 1, 2, 3, 4, ¿no? Bueno, pero no sé, esto es cosecha propia. En todo caso, la que sí que ha triunfado mucho, y les decimos que es muy importante históricamente, ha sido la base 60, que la hemos visto en los últimos ejemplos. Y esta base 60 sí que parece como bastante aceptado, que lo que hacían era contar, ¿no? Como tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevo una. 13, 14, 15, 16, 17, 18, voy haciendo, ¿no? Es decir, 12, 24, 36, 48, 60. Así estoy contando a 60 con 2 manos. Es un poco más eficiente que no decir 1, 2, 3, 4. Más eficiente en el sentido de que con menos dedos puedo llegar a un número más alto. Y entonces les decimos, bueno, hay algunas culturas que nosotros aquí, cuando yo hago esto, estamos acostumbrados a decir 10. Pero en algunas comunidades indias y mexicanas se tiene constancia de que lo que están mirando es el espacio entre los dedos. Es decir, que cuando muestran esto, están diciendo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, que si lo hago de esta manera, probablemente haré una matemática que trabaja en base 8. Bueno, esto es más una curiosidad. Sí que les decimos que la base 60 ha sido la base de la medida del tiempo, ¿no? De la astronomía, de los ángulos. Entonces hacemos una breve referencia histórica aquí. Pero bueno, ya que estábamos hablando de contar con los dedos, pues lo movemos esto, avanzamos un poco y decimos, hay una tribu misteriosa que ha descubierto una forma aún más eficiente de contar con los dedos y tienen esta manera de trabajar. 0, 1, 2, 2, 3, ¿no? 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí se ve. Les he puesto el dibujo y es más fácil. ¿Sí? Y así ponemos unos cuantos ejemplos. Y entonces decimos, ¿cómo harías el 29? ¿Cómo harías el 35? ¿Hasta qué número crees que podrías llegar con las 2 manos? Bueno, aquí como sabemos, ¿no?, que estamos introduciendo aquí, entonces estamos hablando aquí de sistema binario, sin decirlo, ¿no? Pero también estamos haciendo la relación entre, hemos ido de los sumerios hasta la informática, lo más reciente, y entonces después hablamos un poco, pues, de sistema binario. Esto que acabamos de hacer con los dedos es contar solo con ceros y unos. Entonces puedo llegar a expresar cualquier número en, bueno, les hacemos razonar un poco, no les decimos pues 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, sino que les hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué haríamos con 29? Si yo sé que 8 más 2 más 1 es 11, ¿cuál sería la representación en binario? Entonces ven, bueno, pues de 8 tengo 1, de 2 tengo 1, de 1 tengo 1, pero de 4 tengo 0, es decir, sería 1, 0, 1, 1, ¿sí? Entonces a partir de aquí, bueno, pues da mucho juego, porque a partir de los intereses pues hablamos un poco más, un poco menos, pero hablamos de que con 8 bits hago un byte, con el byte puedo codificar cualquier letra, entonces con el código ASCII, entonces puedo pensar que los bytes vienen a ser el alfabeto de la informática. Entonces la base es una base matemática. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, ¿eh? Vale, ya acabo. Entonces, a partir de aquí también hablamos un poco pues, de los bytes, pues paso al sistema hexadecimal, ¿no? Y les decimos, pues tanto tenemos hablar con ceros y unos como hacer una cadena con 15 símbolos diferentes. Y entonces, bueno, esto es la clave web de la Wi-Fi, hacemos algunas sumas y les planteamos, ahora que han visto un poco cómo trabajar con bases diferentes, pues operaciones, sabiendo que esta operación está bien hecha, en qué base puede estar. O te atreverías a sumar en base 2, en base 3, a multiplicar. Bueno, les acostumbra a gustar bastante, ¿no? Porque es una cosa que acaban de descubrir y es chula. Y bueno, quiero acabar solo
una reflexión. Joan Girbau es un matemático muy querido en Barcelona que ha muerto hace un mes, y entonces quería resaltar esta frase que creo que él defendía, este método genético de utilizar los conceptos matemáticos en el orden en que se habían descubierto. Porque esto es importante para los niños, porque si les damos una matemática que está cerrada, ya, que ven que no pueden aportar nada y tiene que ser de esta forma, si lo entienden, perfecto, pero si no lo entienden, les parece arbitrario, les parece yo no sirvo para esto. Entonces, utilizar la historia es un muy buen recurso para que los niños sientan de que no todo tiene que ser así, sino que se va construyendo. Y también es muy importante pensar en la idea que nosotros damos de las matemáticas. Si nosotros creemos que están en constante evolución, esto tenemos que reflejarlo de algún modo en clase. Bueno, y